Bienvenidos a este nuevo episodio de The Healing Session. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de la adolescencia. No se lo pueden perder. Corte. Bienvenidos a The Healing Session. Soy Nati Marín y en este espacio tenemos conversaciones reales. Cada episodio es una sesión terapéutica, un espacio seguro para explorar el mundo interior, abrazar la sanidad y conectar con nuestra humanidad. Gracias por estar aquí. Hola Diana, qué emoción. Gracias por sacar el tiempo en este espacio tan importante para mí. Espero que este sea un espacio muy importante para ustedes también. Les voy a presentar a Diana Aguirre, es mi invitada especial de hoy. Ella es psicóloga de adolescentes. No sé cómo lo haces. Siempre que pienso en ti digo, ¿cómo lo hace? Para mí trabajar con adolescentes me parece súper complejo, pero después de leer tu libro, Dianis escribió ese libro tan útil. Yo tengo un adolescente, como ustedes saben, tiene 13 años y me ha puesto contra la pared muchísimas veces. No él, porque él es una persona espectacular, pero me confronta conmigo misma. Eso es lo que vamos a hablar. También fuiste adolescente, se los recomiendo full si tienen adolescentes o si están pensando tener hijos también. La primera parte de este libro de Anis para mí es muy profunda porque hablas mucho del tipo de apego. Sí. Hemos hablado ya en este podcast de tipos de apego. Lo hablamos en las redes un montón. Ya está, todos deberíamos saber nuestro estilo de apego. Pero confrontarme ya con mi hijo lo veo desde otro punto de vista. Entonces, me gustaría que habláramos por ahí. Tengo muchas preguntas para ti. ¿Quieres presentarte, contarnos un poquito de tu carrera? Bueno, Nati, yo quiero agradecerte por abrir el espacio y sobre todo espacio para hablar sobre la adolescencia que estamos viviendo hoy como generación de esos educadores, cuidadores, papás, que es una generación además que se está revisando, que se está atreviendo a ver sus heridas, e iría hasta lamerlas, y adentrarse a ellas y junto a eso hacer esa gran tarea que es acompañar a un adolescente en este siglo y en esta etapa de la vida. Total. Entonces, lo primero es gracias por abrir este espacio, porque nos hace ver que somos humanos. Yo hablo mucho de algo que se llama humanos en construcción y los adultos que estamos acompañando al adolescente somos esos humanos en transformación. Entonces, para los que están aquí escuchándonos, mi nombre es Diana Aguirre. Me dedico a acompañar adolescentes en un laboratorio llamado consultorio. Y en ese laboratorio revisamos cómo están afrontando la adolescencia y también vienen esos papás a ese laboratorio a revisarse, a ver cómo pueden acompañar mejor. Me dedico todos los días a eso y es a traducir el mundo emocional del adolescente a los adultos. Gracias, porque también me estás acompañando a mí. Sí. Les cuento que en una cita que tuvimos con Diana, mi esposo y yo, para acompañar a nuestro adolescente, fue una cita muy impactante. Sí, te voy a contar, porque tú me hiciste dos preguntas. Tú me hiciste la pregunta de cómo estoy viviendo la adolescencia. Sí. Y te juro que la adolescencia vamos como a millón, o sea, yo no he tenido tiempo como de frenar un momentico y decir qué es esto que estoy viviendo, porque aparte de Samu, hace unos años pues todavía jugaba con carritos, o sea, como hasta los 9 o 10. Y de un momento a otro, de repente es este hombre que yo digo, wow, ¿quién eres? ¿Quién eres y quién soy? También como adulta acompañándote. Total. ¿Tú sabes qué pasa? La adolescencia es también un duelo para papá y para mamá y para el abuelo, el cuidador, el que esté con él, porque nosotros durante la infancia lo que hemos hecho es literalmente diseñar como una matera, ¿sabes? Como donde ponemos la planta. Entonces la hemos pintado, le hemos dicho, bueno, tú cabes acá, estas son las normas, los límites, jugamos a esto, hacemos esto, y de repente esa planta pega un estirón, saca una raíz y ya rompe la matera. Exacto, rompe la matera, por lo Literal. tanto, rompe tus expectativas o lo que has idealizado. Y entonces te empiezas a confrontar como ese adulto que acompaña en cómo lo voy a hacer en la sociedad en la que estamos, con qué herramientas y demás.
Sí, es una pregunta que si no la hacemos con amor, Mm, nos lleva a ver cómo estamos acompañando. Si desde, yo he escuchado mucho, Nati, una palabra que es la aborrecencia. wow. O hace poco, la mamonesencia, el otro día Ay, aquí, no, qué la triste, mamonesencia. no Y quiero. entonces, claro, si yo me pongo esos lentes y se los estoy mostrando a ese ser que está pegando el estirón, donde además hay unas bases que se están construyendo en identidad, entonces, ser adolescente, ¿qué es? Entonces, fíjate que es una pregunta que suelo hacer en las primeras consultas, sobre todo valoración, y es que en la manera en que los miramos a ellos, ellos también se aprenden a observar, a mirar, a verse Mm, realmente en esta etapa, ¿sabes? total. Y es que cuando tú me preguntas eso, cómo estoy viviendo la adolescencia, o sea, fue inmediato, así, el llanto más absurdo, mal, Claro. porque el duelo ha sido muy fuerte. Sí. El duelo de lo que yo sentía que podía sostener Ujú. a esta persona que tengo que darle espacio, estoy Sí. consciente que tengo que darle espacio, Ujú. pero a la vez no, quiero Claro. retenerlo y quiero que esté conmigo y que todavía quiera pasar tiempo conmigo y no, Y no. esta persona se está separando de mí emocionalmente Ujú. y físicamente, obviamente también. Claro, ahí quiero decirte una cosa y es que sucede algo en la adolescencia y hace parte de, y es Mm, la separación y la individuación. Entonces, mm, claro, no puedo generalizar y es que para las mamás, o la mayoría de consultantes, sobre todo mamás, pues haber tenido ese ser, estar en esa simbiosis y poco a poco irte despegando hasta que llega un día ese niño que ya está en etapa adolescente y te dice, no mamá, no quiero ser como tú. uf, Y entonces eso abre una conversación con ese ser adulto de cómo estoy con el tema del rechazo, cómo estoy con el tema del abandono. mm, Cuando empiezan a tener amigos, ya no, no quieren estar tanto contigo. Cómo estoy con el tema de la justicia también. wow. ¿Sí? Entonces empieza a reflejarte un Ujú. montón de cosas a medida que ellos crecen. La importancia de tener esta herida, digamos, en el radar, mi propia herida. La segunda pregunta que tú me hiciste, me dijiste, Nati, ¿cómo está tu herida del rechazo? Ujú. Y dije, yo sé para dónde va esta mujer. Y Diana, no. Es Ya. evidente el rechazo, pero no es personal. Claro, pero si yo no tengo esta herida bajo control, si yo no me he responsabilizado de esta herida, va a ser un ataque personal. Claro. Que yo no quiero estar contigo, que quiero estar en mi cuarto, que quiero cerrar la puerta, que yo no quiero contarte, que yo no Ujú. quiero incluirte. O sea, si uno no está bien, chao. Ahí también te sumo otra frase que ellos usan y es el te odio mamá, eres la peor mamá del mundo. Y de repente esa herida que tiene que ver con el quiero, porque hay papás también que vienen con el quiero ser tan perfecto y tan suficiente para ti Mm, que cuando me dices esto se me abre el mundo dentro, ¿no? Es como que desagradecido, tú eres ta, ta, mm, ta. uf, Entonces, claro, nos pone a todos. O sea, es que yo pienso que no solamente los papás, está el cuidador, el profe que quiere hacer lo mejor total. que puede y de Ay, sí, repente, la profe de Samuel está sufriendo, ya. te lo digo. Porque claro, viene sobre todo ese adolescente que está sin filtros y viene Mm, y te dice las cosas visceralmente. total. Y entonces se supone que nosotros como adultos estamos mucho más conectados de lo racional, entonces sabemos cómo responder a lo que sentimos. Y a veces no sucede así, que tiene que Mm, ver mucho con la pregunta que te hice, porque cuando estamos conectados con nuestra herida, en realidad estamos conectados con nuestra mente infantil, ¿sí? wow. Con eso que se responde automáticamente, que no tiene que ver con el adolescente, sino con que eso que tú me dices tal vez me genera insuficiencia, el no voy a ser capaz, pero Total. ¿quién te dijo que no ibas a ser capaz? ¿O Uy, quién te dijo que no ibas a ser suficiente? Entonces, hay que estar como muy en contacto, ¿cierto? Con la mente herida y también nuestra mente sabia, como se le dice un poquito desde DBT, o también hay una terapeuta que me encanta, que me fascina, que le llama La Mente Sana, que se llama Susana Ceballos, de hecho, de acá de Medellín, y es desde qué lugar estás respondiendo, exacto. empezar a generar esa conciencia. ¿Sabes algo que me pasaba mucho al principio de mi maternidad? Era esas ganas
de suplir absolutamente todo. Sí. ¿Cierto? Era como un afán, claro, porque vengo también de una infancia muy compleja, muy vacía, y yo quería hacer todo lo contrario. Y en ese afán también yo me perdí. Yo siento que yo perdí mi esencia y mi autenticidad tratando de suplir cada necesidad, que empecemos por ahí, o sea, algo que yo le digo muchísimo a mis mamás es, vení, vamos a romper, Ajá. es Uf. inevitable. No hay manera de que tú no rompas un poquito, pero tenemos el superpoder de reparar. Ahí mencionas algo y es, fíjate, y lo hablamos en algún momento, es una pregunta que me hacen los papás, es, oye, ¿cómo le evito todos los traumas? Porque claro, estamos también en una generación, nuestra generación, papás de 25, 27 a los 40 y tantos, Ajá. papás de adolescentes, te estoy hablando. Y esos papás de adolescentes están con exceso de información, información que viene pues bombardeando, información que puede generar también como mucha culpa frente a la parentalidad. Y pongo este punto acá, Nati, porque es de lo que más me encuentro en consulta, y es cómo no generarle un trauma. Y entonces es imposible no hacerlo. Hay cosas que tú vas a hacer como papá, como mamá, como abuelito, como la persona que sea, que le van a herir porque su personalidad, porque su manera de mostrarse y situarse en el mundo puede que lo interprete desde ese lugar, pero no lo haces con la intención. Jamás. O sea, O sí, ningún depende. papá, claro, Ajá. sí, sí, sí. Hay casos de casos, pero usualmente los papás que queremos Ujú. tener este impacto nunca nos levantamos con la intención de, hey, voy a romper hoy. No, No, es inevitable y esta interacción humana con este ser que también quiere salir de ahí, pues hay fricción. exacto. Mira, aquí hay algo importante, Nati, y es venir a terapia con un adolescente también es hacernos cargo de nuestras emociones, aprender a responder como adultos para evitar en lo que más se pueda crear heridas, Mm, ¿sí? Igual, no te puedo decir que se pueda un 100%, ujú. ¿sí? Pero en la medida en que cada vez somos más conscientes de cómo estamos interactuando con ese adolescente, cómo de repente empiezan a aparecer preguntas sobre su sexualidad, sobre el consumo de sustancias, sobre su identidad en términos generales, Mm. cómo eso me empieza a reflejar a mí, yo cómo estoy respondiendo frente a esas partes, le llamo yo, tal vez no resueltas, ¿sí? Que tengan que ver con mi sexualidad, con la manera en que la asumí, con la manera en que mi relación era con papá o con mamá, el control, los límites, o sea, hay un montón de cosas y cómo eso se empieza a reflejar en la relación con ese adolescente. Hay algo muy clave que tú siempre has dicho y es revisar la propia adolescencia. Y de eso se trata el capítulo, los primeros capítulos, Ajá. de revisar mi propia adolescencia. Esto me lleva a confrontarme de una forma que, porque es que A los que claro, me han dicho que cada vez que leen el libro, el primero o el segundo capítulo, hay mucho llanto y no era mi uf, intención. Lo que sí era mi intención era llevar un libro a casa. No tipo, esto es la adolescencia, no es cómo estás viviendo la adolescencia. Espejéate para acompañar mejor. exacto. Y es que te confronta a la propia herida. Me veía mucho que, claro, cuando estamos en terapia, y si ustedes a todos los papás les recomendaría terapia, o sea, es muy importante verse, pero cuando estamos en terapia usualmente vamos a la niña interior, ¿cierto? Vamos a esta parte que podemos de pronto recordar con más fragilidad, pero cuando vamos a la adolescencia, Mm, o hay una resistencia o hay mucho dolor sí. o hay una, sí, hay un nudito que todavía, y claro, abrimos el libro y es como, o sea, esta página, Dios mío, la 53 de las necesidades, identificar cómo está esa relación conmigo misma, Ujú. desde esas primeras necesidades que fueron satisfechas o no, ser vista, ser aceptada, ser escuchada, ser amada, ser reconocida, todo era como, Mira que total, este capítulo surge de mi proceso también personal. va.
cuando decidí escribir este capítulo, dije, bueno, voy a escribir sobre las necesidades y tal, ¿no? Y yo dije, ok, ¿me voy por la teoría o también me permito estar en la escritura de este libro desde mi propio proceso? Y de cómo esta herramienta me permitió ir a lo simple. Entonces, lo simple es que hay 6 necesidades básicas, que fue las que acabaste de mencionar, que en la medida en que yo las reconozca de cómo las recibí, voy a comprender cómo se las estoy entregando al adolescente. Wow. Entonces, ¿qué tanto me veo como ser humano, como mamá, como mujer, como esposa, o sea, en todos los sentidos, o como también como papá, qué tanto me escucho? Uy, Sí. Y que bueno, y ahí están todos, ¿no? Que nos quedaríamos como muy profundo. total. Y cuando vamos al libro, para los que lo han leído, porque sé que hay personas que lo han leído acá también de tu comunidad, y lo que ellos me dicen es, claro, en la medida en que empecé a reconocer mis necesidades, fue más sencillo ir a la del adolescente. 100%, o Sí, sea, es clave. claro. Es que yo Es no que, puedo ver al otro si yo no me puedo ver a mí. y no puedo escuchar al otro si no sé cómo escucharme a mí. Completamente. Yo, Hay, tú. hay un tema ahí, y es que, claro, como no es una conversación cotidiana de qué, porque ahí el nombre del capítulo es ¿qué necesita emocionalmente un adolescente? Entonces la respuesta es muy sencilla, te necesita a ti conectado con tus necesidades. 100%. Sí, pero Total, claro, Nati, entonces ahí viene un punto y es, claro, ¿y a uno quién le enseña? total. ¿Quién le Y enseña? tengo tiempo, o sea, tengo tiempo para encargarme si yo lo que quiero es resolver este asunto, medio crisis, medio incomodidad. No, resolveme esto primero. Claro. Y mira que ahí lo llevo a algo y es a veces cuando ese adolescente pega un portazo, cuando está callado, cuando no te cuenta las cosas como antes, cuando de repente ve que papá y mamá de pronto están en conflicto, entonces empiezan a aparecer conductas, o sea, maneras de responder a eso que está sintiendo y a eso que necesita. Entonces yo suelo asociarlo mucho con un Uf, iceberg y es, revisemos que todo comportamiento nos está diciendo qué está necesitando ese adolescente. en la adultez pasa igual. Igualito, claro. Ujú. Entonces, claro, en la medida en que vemos que la conducta solamente es una manifestación, es decir, es el Exacto. síntoma, vamos a ir a ver qué acciones, es decir, qué decisiones puedo tomar como Mm. adulto para que ese adolescente, ¿será que no se está sintiendo escuchado? ¿Será que no se está sintiendo reconocido? Y así viceversa, pues como con todas las Yo creo que necesidades. la mejor aliada de mi maternidad ha sido Ay, sí. ser auténtica, ser yo, encargarme de mis hobbies, encargarme de mi tiempo libre, de todas estas necesidades, de mi escucha. Saben que yo escribo, mejor Ujú, dicho, a diario, sentirme aceptada, ha ujú, sido lo más importante ujú, para mi maternidad. Ah, claro, Samu también tiene 13, ujú. es el primogénito Claro. y a veces yo digo, nada ha sido tan complicado como lo ha sido la adolescencia. Cuando tenemos hijos nos dicen, no, esos primeros 2 años, esos primeros 5 años son horribles, na, na, na". Cero. Comparado con eso, ¿No? cero. O sea, Claro, mira ahí, tal vez es tu experiencia, porque esa construcción de aceptación, de escucha, pues además, evidentemente, sí, somos psicólogos, más no somos perfectas, ¿ok? O ah, sea, aquí todos tenemos total. humanidad, te lleva a hacer esa construcción de Mm, herramientas. Ahora bien, hay papás o mamás que nunca han ido a terapia, entonces como el síntoma sale en el adolescente ujú, y como la terapia hoy es la herramienta, llevo al adolescente y yo no he ido a terapia. Entonces lo que siente el adolescente es yo soy el problema. mm, Y es ahí, porque parte de lo que abordo en el libro es, si yo me hago cargo del botón emocional, que es, me hago cargo de mi historia, de mi vínculo papá-mamá, de mi, cómo me he aprendido a relacionar con las emociones, entonces el adolescente pasa de ser el síntoma a comprender que hace parte de toda una dinámica que se ha ido construyendo desde la decisión de ser papá o mamá, wow. ¿sí? Algo que pasa mucho y que siempre me preguntan, como que puedes ver a mi hijo, yo no veo niños ni adolescentes, Ujú. eh, y es, no puedo verlos, pero te puedo ver a ti, que Ya, eres el ajá. causante.
Ya, Que total. siempre he dicho que los niños son el síntoma Sí, de lo que está pasando. Y es el 100% de síntoma. acuerdo contigo. Sí, es un síntoma y también hace parte, es decir, hay conductas que son síntoma a nivel de la dinámica relacional y hay otros que vienen del contexto. Y aquí yo quisiera sobre todo abrir esta ventana que estás, mejor dicho, que esta plataforma para cada vez hacernos más conscientes que no solamente es lo que ocurre en casa, que hoy los chicos están con el tema de las pantallas, que están con Que a el, nosotros no nos tocó, por ejemplo. exacto, que están inmersos en un cambio de paradigma social, tecnológico, económico, Mm, y todo esto, además, nosotros como adultos estamos creciendo a la par que ellos, total. ¿sí? Entonces, claro, llega el adolescente de 12, 13 años que se pregunta por el sentido de la vida o su propósito y ya no tiene un solo referente que es papá, mamá, sino que ahora tiene un mundo de referentes y un Total. mundo pues en redes sociales donde te puedes comparar y pensar en más cosas. Entonces, qué Uf, importante ver que todos construimos adolescencia, o sea, el total. profe, el abuelo, el señor hasta de la tienda, o sea, es algo así, o sea, la dinámica social, creo que es bien Total. importante. 100%. ¿Crees que en hablando un poquito de los límites, por ejemplo, cuál es la relación que tenemos con los límites nosotros como adultos primero, Ujú. antes de establecerlos con ellos? Y que todos hacemos parte totalmente de acuerdo, hasta la persona que le corta el cabello, el entrenador de fútbol, o sea, qué rico incorporarlos a todos, su Ujú, influencia. Una de las razones por las cuales queremos que Samu esté contigo en terapia es porque necesitamos expandir su red de apoyo. ujú. No necesariamente porque sea un niño problema o porque no, es porque Samu, necesitas expandir tu red de apoyo. Vienen tiempos complejos. Claro. Es que, Entonces, sabes, ahí tú planteas algo muy importante, Nati, y es, antes, supongamos, nuestra generación, sobre todo aquí en Colombia, pues uno se criaba como mucho en tribu, ¿sí? Y 100%. entonces, a raíz de pandemia, como que las dinámicas familiares, papá, mamá, hijos, y mucho más distancia dentro de la familia, porque también hay más conciencia de dinámicas que pueden llegar a ser, no sé si usar la palabra tóxico, porque estoy ahí aprendiendo como a trabajarla diferente, pero sí como Complejas. dinámicas complejas, donde, claro, a veces en esas dinámicas complejas, en el también aprender a poner límites con papá, con mamá, como cuidador de ese niño adolescente, a Ujú. veces también nos perdemos de otras interacciones que ese adolescente sí o sí necesita Mm, para construir su identidad en función de otro, porque no podemos construir identidad en soledad solamente siendo papá, mamá, hijos, sino qué pasa ese adolescente cuando es primo, cuando es nieto, cuando es jugador de un equipo, cuando, ¿sí me total. entiendes? En todos los roles. Entonces, qué importante que como adultos también revisemos qué tanto nosotros estamos acompañando a ese adolescente desde el rol que nos corresponda, ¿sí? Qué tanto estamos preparados. Ujú. Y tal vez lo que yo transmito es, claro, la manera que me ha enseñado estos años y la más bonita es que recuerdes que tú también fuiste adolescente, Mm, ¿sí? ¿Qué herramientas te dejó? ¿Qué hay ahí que le puede servir a ese adolescente que tienes exacto. hoy en tu vida? Mira que esto es personal, pero hace poco, hace como 6 meses, yo vi a mi adolescente Ujú, y fue un proceso muy lindo ujú. porque fue después de una interacción con los adolescentes que llegan a mi casa, Ya. súper perfumados, súper divinos todos, y me confrontó algo muy personal. Y la conversación que yo tuve con mi adolescente Ujú. en esto de sistemas, cuando hablamos de todas estas versiones mías, tenemos una versión adolescente. Cuando me encuentro con ella, lo que yo le digo a esta adolescente es, yo confío en ti, Wow. yo creo en la persona que tú eres. Y eso transformó también un poco el vínculo con Samu, porque se lo dije. Yo Ya. salí de mi media crisis con mi adolescente y le dije a Samu, Samu, sabes que yo confío plenamente en ti, en tu intuición y en tu capacidad para tomar decisiones. Y Wow. Samu, ok. Pero mira, ahí yo pienso una cosa y es, pienso y he experimentado. Y es, no eches en saco roto la repetición con tu adolescente. Aunque pareciera que para ellos
le estás diciendo algo que es así como, para ti es como, wow, y ellos lo reciben, vale, mamá, bueno, ok. En realidad la repetición y el saber que en un momento donde tienen que tomar decisiones vitales, donde su moralidad, porque está también la construcción moral del adolescente, que es, ok, ¿vapeo o no vapeo? ¿Hago esto no lo hago? Últimamente he notado mucho en consulta que hay varios adolescentes que toman alcohol en el colegio. 100%. Entonces, esa palabra de confío en ti, es esa voz que le va a ayudar de alguna manera a reconocer si sí se identifica o no con ese comportamiento. Wow, qué lindo. Sí, pero la repetición. Entonces yo le hablo mucho a los papás de repite, repite y repite. Vale. Porque la mente tiene algo muy poderoso. La mente es concreta y el mensaje le está entrando. Entonces va a ser esa vocecita, esa parte que le va a ayudar a saber tomar decisiones el día de mañana. Qué lindo. Anotado. Sí. Súper importante. Muy importante. Qué lindo poder también en ese proceso de transformación de él y de separación, que a mí me ha dado súper duro. Vamos a ese capítulo duro. La separación. El capítulo 10 de tu libro, por favor, o sea, la llorada no fue normal. Ay, no, Nati, pero es que todo el mundo pues, llora con el libro. Escuchen pues el título de esto. Transformaciones paralelas, crisis de la mediana edad. Resulta que yo te digo a ti, yo le escribo a Diana y le digo, Diana, este capítulo me está dando muy duro. Y entro y digo, leo el título y digo, pero yo no creo que yo sea de la mediana edad. No, es como, Manica, ¿en qué momento crecimos? No, yo juraba que yo soy una adolescente, una mamá adolescente. Y me meto a Google a buscar mediana edad. ¡Ah! Y decía 40, ¿ok? Y yo, no puede ser. Ese momento fue así como, estoy en la mediana edad. Y me dolió la rodilla, y me dolió la espalda. Entender, Dianis, que sí, o sea, esto me está pasando. Yo estoy atravesando una crisis con él. Claro. Es que, mira, ese capítulo nace, como claro, es que en serio lloran mucho y me lo han dicho. Entonces, hermoso. Entonces yo dije, no, bueno, vale. Vamos, en el último capítulo vamos a poner... A matar pasa? A todas las mamás. No. Vamos a poner un capítulo en el que sobre todo haya mucha compasión. Divino. Porque la compasión es cómo puedo poner en acción eso que yo estoy viendo en ese adolescente, que es la transformación de su identidad tal, pues resulta que no solamente le está pasando a él, le está pasando a ese papá que se está preguntando sobre el sentido de su vida. Total. Y sobre esa mamá. Y entonces, este capítulo surge, bueno, y además que la crisis de la mediana edad hoy en día, yo creo que no la estamos pensando más y no la estamos como digiriendo más. Sí. En las generaciones antiguas, pues nada. No lo hablábamos. No, cero. Y hoy sí, hoy se está hablando. De hecho, por ejemplo, Juan Pablo Raba con Los hombres y lloran, él dice, esto me despertó y me despertó mi paternidad. Entonces está muy unido. Entonces mira que este capítulo lo que hace es llevarte a hacerte preguntas confrontadoras. Mucho. Por ejemplo, Dios mío, miren esa pregunta. ¿Estoy construyendo una vida en la que quiero estar o una de la que quiero escapar? Esa pregunta... Heavy. O sea, heavy, sí. Porque te digo una cosa, aparte de que hablas de las hormonas, del estrógeno, de la progesterona, de todo esto que mi cuerpo está atravesando inevitablemente, la perimenopausia que está siendo insoportable. Ajá. Y que tengo que hacer un duelo alrededor de eso, también hablamos del propósito. O sea, esa pregunta lo que te confronta es directamente el propósito que tenías hace 10 años o hace 13 que tienes amo, cambió. Mi propósito de vida cambió. Claro, entonces eso nos pone ante dos cosas importantes. Vernos como seres en proceso. Por lo tanto, si somos seres habitando el mundo en proceso, el adolescente también lo está haciendo todos los días. Solamente que le está tocando el primer timbrecito que le dice, hola adolescencia,
empieza a cuestionártelo todo. ¿Qué vas a empezar a pintar? ¿Qué vas a empezar a construir? ¿Qué sueños vas a empezar a diseñar? Y resulta que en la mediana edad dices, ok, esto fue lo que ya soñé, ya hay muchas cosas que he construido. Lo cumplí, algunas cosas se Sí, cumplieron, exacto. algunas cosas dejé atrás. Y entonces empieza la pregunta de, ¿y si soy feliz con esto? Y a la par tienes un adolescente que Que se está también. construyendo y entonces está haciendo preguntas y muchas de las preguntas que ellos se hacen y la manera de explorar el mundo empiezan a tocar nuestra propia experiencia con esta crisis de la mediana. Y es 100%. tesísimo, porque entonces empiezan a aparecer los divorcios, empiezan a aparecer los cambios de trabajo, empiezan a aparecer muertes importantes en la familia. Entonces todo esto empieza a configurarnos como adultos que están acompañando al adolescente y que también se reconocen humanos, que también están pasando por una crisis. Completamente. Que ahí, Estoy en la que ahí misma. yo quiero aprovechar una cosa, Nati, y es ver que las crisis en realidad son oportunidades. Es lo que trato de transmitir todo el rato. Es una oportunidad para que tú crezcas, para que te conozcas. Porque vemos la adolescencia como algo tan negativo, entonces. Qué interesante pregunta. Porque, porque ahí tendríamos que hacernos la pregunta de qué pasa con el cambio. Vamos, lo ¿Qué pasa? incómodo. Claro, lo incómodo Ujú, que es el cambio. Que ujú, te digan, no mamá, no quiero. Todo el color que me ha gustado durante toda mi vida, no lo quiero. La comida, no la quiero. No quiero ujú, que escuchemos esta misma música. Estoy poniéndome en, como ser, como individuo que piensa, siente diferente que tú. Y ujú, el ver que el otro no piensa como yo también me incomoda. ¿Sí? ujú. Y lo otro es cómo la crisis, también para nosotros como adultos, nos empieza a tambalear unas estructuras Mm, que aparentemente estaban firmes, pero que de repente ya no lo están porque nuestros fundamentos de vida, ese fundamento, lo que te mueve, de pronto ya no es. Y total. además el adolescente también te los está cuestionando todo el rato. Completamente. Y la adolescencia como una crisis, pero también como un espejo, Ujú. ¿cierto? Porque estamos los dos cambiando Sí, y la ciencia dice que cambiamos cada 10 años a una persona completamente sí. diferente, pero vivirla al mismo tiempo. Es tesísimo. Mira, yo ahí voy a contar una historia. Ujú, Recuerdo una mamá que llegó muy, muy molesta a mi consulta ujú, y me dijo, Diana, yo ya no sé ni cómo hablar. O sea, yo ujú. no sé, o sea, a mí me cambiaron el hijo. O sea, yo tenía un niño que se comunicaba, que estaba feliz y de repente dejó de hablar. Ay, Y entonces, cuando tuve al adolescente en consulta, yo cuento esta anécdota porque ese adolescente llegó, yo en ese entonces trabajaba en Intermédica acá en Medellín. ujú. Y entonces él llegó y automáticamente cogió la silla, se puso frente a la ventana y me empezó a hablar desde ahí. Y me dijo, estoy mamada que piensen que yo soy el problema. Uf, Estoy mamada y yo no tengo por qué estar acá y qué mamera y tal. Y entonces yo creo que en la humanidad dije, pues a ver, ¿cómo puedo entrar con este adolescente? Cogí mi silla, la puse espalda con espalda y mm, empecé a reflejar el estado emocional con el que él venía. Entonces, estos ojos llorosos me decía, es que yo siento que a mi mamá le molesta que yo esté mal, se wow. incomoda con mi malestar. Entonces, cuando yo indagaba un poquito con la mamá, ella me decía, Diana, es que yo siento que toco esa puerta y está cerrada, eso es un muro, eso yo no puedo entrar. Entonces yo le dije, oye, ¿y si entonces vemos no la puerta, sino cómo tú estás tocando esa puerta y cómo esa puerta, ese muro cerrado está despertando cosas en ti? Mm. Empecemos por ahí, con la mamá. Entonces, ahí cuando tú hablas del espejo, cuando empezamos a indagar más profundo con esa mamá, esa situación la llevaba a una situación de incapacidad, de insuficiencia, de rechazo. Uf, rechazo. Y entonces, cuando yo como adulto no sé gestionar esto, conecto con esa parte mía, la mente herida, y empiezo a conectar con el adolescente desde solamente la parte emocional, sin saber cómo estoy respondiendo. Desde el miedo. Exacto, entonces la relación empieza a distanciarse y el adolescente empieza a sentir que es el problema y la mamá empieza a sentir que no es suficiente, que no es capaz y entonces empezamos con el círculo. Wow, total. Entonces, claro, espejea Ujú. y espejea porque la adolescencia nos hace mejores seres humanos, Nati, porque ellos logran tocar partes de nosotros que no hemos resuelto, Uy, ¿sí? Y cuando tenemos la valentía y el coraje como adultos
de reconocer que el ego que hemos construido no está siendo funcional para el adolescente en nuestra vida, ahí empezamos a hacer un trabajo maravilloso. Y es conectar realmente desde el corazón de qué está necesitando ese adolescente y qué estoy necesitando yo sanar de mi historia. ¿Entiendes? Deberíamos darle la bienvenida a la adolescencia. Sí. Pero claro, también me confronta con mi enfermedad, o sea, con mi Claro. carencia, con mi herida, con mi dolor, con una herida que también sangra. Claro, porque a veces en consulta lo noto con papás y es, claro, el rechazo, lo que decíamos, el que te digan, ah, sí, mamá, pero si tú no lo haces, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Ah, sí, mamá, pero si tú no te acuestas temprano, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Y entonces eso nos pone ante una situación que pasa y que veo mucho en consulta, Nati, y es en la medida en que yo aprendo a relacionarme con mis límites como adulto, Me encanta. voy también a aprender a relacionarme con el límite que pongo al adolescente, un límite que proteja en vez de que controle. Esto es algo que le enseñamos o que aprendemos como papás primero, antes de establecerlo. ¿O ¿Cómo crees así? que es importante? O sea, cuando hablamos con los límites, Sí, queremos establecer estos límites con los adolescentes. sí, Queremos ponerlos, queremos que los respeten, sí. pero ¿cuál es el comienzo? Mira que aquí entonces yo voy a ir un poquito como a mi historia personal. Vale. Y entonces voy a ir a dos puntos. Uno, recuerdo mucho a mi papá diciéndome todo el rato, Diana, libertad con responsabilidad. Me ¿Listo? encanta. Ok. De hecho, el capítulo que habla de límites se llama Libertad con responsabilidad. Mi papá, Sí. eso hacía, aplaudía el día que salió el libro, porque dijo, ah, muy bien, la repetición le sirvió. Sí, señor, aquí está. Entonces, la libertad con responsabilidad, sí o sí, debe tener un propósito. Entonces, cuando tú me preguntas si eso es algo que uno sabe antes de, yo pensaría que es, y lo pongo en el libro, es cuál es tu relación con los límites desde tu casa. ¿Los límites fueron para controlarte o fueron para protegerte? ¿Cuál es tu relación hoy como adulto con que sí, que no te permites? Wow. Porque en la medida en que tú te reconcilias con tus límites, sabes cuáles son tus límites, que yo les hablo mucho de esto, de la diferencia entre límites, normas y responsabilidades. Si yo sé esa diferencia, las empiezo a aplicar conmigo como adulto y va a impactar en el adolescente. Entonces yo te diría que venimos ya con un tema de fábrica, pero la idea no es quedarnos con lo de fábrica, es revisar qué pasaba cuando a mí me decían que no, qué Wow. pasaba cuando no me dejaban salir. O cuando no me dejaban llorar. Exactamente, muy importante esto. Entonces, el principio de saber cómo poner un límite con un adolescente viene de cómo estoy con mis límites, cómo estoy con mis hábitos, cómo estoy con el buen dormir, cómo estoy Sí. con la alimentación en general y cómo lo estoy transmitiendo al adolescente en mi vida. Escuché algo muy lindo esta mañana y un video, no me acuerdo dónde lo vi, pero este hombre decía que si él estaba en un avión, Ajá. ¿ok? Y un bebé empezaba a llorar y a gritar, él podía voltearse a mirar qué personas no les permitieron llorar de niños. Ah, Automáticamente, claro, el sistema. total, el detonador que este bebé puede causar en mí, si a mí no me permitieron llorar, si a mí no me permitieron esta expresión, como fuera que saliera, yo tampoco lo voy a permitir en el otro. Importante lo que planteas, porque el límite suele relacionarse con lo que no se puede. Ay. Y entonces, cuando aprendemos a relacionarnos también con los límites, es qué sí puedo permitirme, qué sí puedo permitirle al adolescente y qué de eso lo está protegiendo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la conversación que tengo conmigo? ¿Estoy poniendo un límite que castiga, que lo que hace es oprimir? ¿O estoy poniendo un límite que protege, Wow. que da seguridad y que genera aprendizaje? Eso cambia por completo y lo he ido trabajando con consultantes y me lo han enseñado los adolescentes. Y es que cuando hay un buen vínculo, los límites son mucho más sencillos de establecerse y mantenerse. Qué lindo, ¿Sí? qué Entonces, lindo. claro, los límites, ahí nos quedaríamos, Nati, Y tiene todo el sentido, total. es una conversación muy importante Total. Y mira en que la en adolescencia. terapia
hablamos muchísimo de los límites porque también en esta primera infancia de la que yo te cuento con mis hijos era como, claro, yo tuve una infancia sin límites, Ujú. entonces también la línea delgada entre cómo se ponen y cómo lo hago, también me requería muchísimo ser auténtica. Wow, qué importante. Muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ahí estás tocando un tema que de hecho lo hablo en el capítulo y lo digo muy abiertamente y hablemoslo acá. Y es, si tú te das cuenta, todo lo que conocemos y que, no sé, una bombilla o un cuadro necesita de unos límites para saber que eso existe. Entonces, los límites dan identidad. Wow. Entonces, cuando ahora los papás dicen, no, pues entonces no pongamos límites, ¿no? Como en esto de la disciplina positiva es no límites. No, pon límites, porque el límite le va a ayudar al adolescente a encontrarse con algo que no le permite ir más allá de su deseo y en ese no ir más allá del deseo va a empezar a construirse y preguntarse, Wow. ¿por qué no puedo atravesarlo? ¿Qué pasa detrás de esto? ¿Sí? Entonces, Qué lindo. cuando uno lo piensa así, se ve de otra manera. Total, es como, en otras palabras, entender que la falta de límites también da un mensaje de, no me importa. Exacto. Wow. También es como un tipo de abandono frente al Vamos, vínculo. sí. Aquel adolescente que de repente llega a la hora que quiere, pues está siendo un adulto, ¿no? Mm, Entre comillas. ¿Qué importancia hay de te veo? Volvemos a las necesidades, o sea, te veo, te escucho, te reconozco, estás presente, o sea, el límite ayuda, el límite yo lo veo como el que canaliza esto, mm. para que las necesidades vayan entrando y saliendo entre ese adolescente y ese adulto. Qué lindo, me encanta este tema, me encanta. Los límites dan identidad, hermoso Mm. y súper valioso. O sea, yo te puedo decir que mi adolescencia fue sin límites completamente y veo el impacto tan negativo que esto tuvo en mi ¿Qué vida. sientes tú como hoy, o sea, claro, como qué te generó a ti? Creo que lo que más el impacto más grande que eso tuvo en mí fue primero la desprotección y la soledad. Mm, qué tema ahí tan importante. Me generó una soledad muy absoluta porque obviamente tenía libertad para todo lo que fuera, Ujú. tenía acceso a lo que fuera y llegaba a lugares, a momentos emocionales donde estaba completamente sola. Mm. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Pues porque tengo acceso a todo. Ahí planteas un tema clave y es cómo entonces sin límites yo me percibo abandonada cien siendo por ciento adolescente. 100%. Esa fue la sensación. Aparte de que ya había cierto abandono de mi papá y de todo esto sin querer, obviamente, había también estas ganas, porque también he sido una persona extremadamente fuerte y extremadamente yo voy y me como al mundo, pero en la adolescencia necesité No. una contención. Ahí viene un punto y es, Nati, claro, en ausencia de contención, tú empiezas a desarrollar recursos. Y entonces, cuando viene el rol de papá, de mamá, sabiendo que en tu adolescencia no hubo límites, Mm, pueden pasar dos cosas. O ya te sé cuáles. vuelves, bueno, díronlas tú, ¿qué cosas pasaron ahí? O me vuelvo muy, muy Sí, estricta ajá. para hacer todo lo contrario, o Ujú. no sé la otra porque no me ha pasado. ¿Cuál es la otra? O como creciste sin ese modelo, entonces sigues repitiendo el patrón, y entonces pasa lo mismo y es esa historia de soledad y abandono, Wow. y entonces esa construcción de esa identidad de ese adolescente es, estoy solo en el mundo, con quién me vinculo, Mm, a quién pertenezco, con quién me involucra. increíble. Exacto. No, esa no me han pasado. Soy la de voy a hacer todo lo contrario. Ajá, Voy a poner estos límites ajá, como sea y asegurarme de que tú sí, entiendas de que yo te amo y sí, que yo estoy acá. Con los límites no me ha pasado que sea súper permisiva, no, al contrario, es como que yo me voy a encargar de que tú te sientas amado y protegido y que sientas que estoy ahí. ajá, Se me ha ido la mano, por eso sí. estoy en terapia,
porque he querido controlar mucho y creo que en ese afán también han habido cosas detrás, como Sí, cuando dices cada comportamiento tiene una razón, sí, bueno, también he identificado que detrás de mi queja y claro. detrás de mi tiqui, 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 hay una necesidad que yo no había suplido, Ajá, mía, sí. y que se la estaba un poquito cargando a él, sin querer. Es que, ¿sabes qué pasa, Nati? Indudable. Y ahí me voy un poquito a los mecanismos de protección que a veces hablamos en terapia y es, claro, ahí estabas proyectando. Entonces, lo que no Epa. tengo resuelto, Mm, se lo achaco al otro. Y ahí planteas algo clave y es el autoritarismo, que no mm, creo que hayas llegado al autoritarismo, sino estás desde el control, pero el autoritarismo es te anulo. Y en mm. una etapa tan importante como la adolescencia, cuando él se está volviendo individuo y se está separando de ti, lo que hago es borrar tu experiencia. Y cuando yo estoy borrando la experiencia desde adolescente, entonces le estoy negando que se convierta en individuo, aunque a mí eso no me guste. ¿Y eso qué Wow, empieza a generar? Pues desconexión horrible. empieza a generar desconexión, mentiras, quizás empiezan a aislarse más, están escuchando, pero están dando por aquí, estando por allá. Total. Entonces, cuando yo me empiezo a revisar de cuál es mi relación con la autoridad, y yo lo planteo en el libro y digo, ¿qué quieres? ¿Una autoridad a Mm, la que le tengan miedo mm, o una autoridad a la que le tengan respeto? Porque entonces ahí empieza a suceder algo importante con los adolescentes y que a todos nos pasó. La medida en que nos sentimos borrados en nuestra experiencia y siendo adolescentes, pues empezaron a surgir mm, máscaras. mm, Y entonces hay máscaras que se construyen que nos van a ayudar, pero hay otras que pueden empezar a generar conductas adictivas, mm. conductas autolesivas y nos vamos un poco más desde Vamos. como de síntomas reguladores frente a que yo estoy notando que el adulto me está borrando. Entonces yo tengo esa sensación de no puedo ser, tengo tanta frustración, me escondo, entonces aparece, no voy a decir que es la única razón, pero una manera de regularme, aparece Uf, la autolesión, aparece el consumo, cómo me desconecto. A veces el consumo viene también mediado, claro, por las dinámicas mm, sociales y también como una manera de escape. Yo hablo de la adicción como desconexión, en total. realidad, en las pantallas, en Mm, las sustancias, en la pornografía, porque también puede empezar. O sea, ahí nos abriríamos en otro tema. total. Hay algo muy importante que tú me enseñaste y no sabes, pero te Ah, lo voy sí. a decir. Que en tus redes, yo soy súper cautelosa con lo que consumo en redes. Sí. Primero porque tengo un déficit impresionante y segundo porque también me cargo de información Ay, sí, total. y me abruma demasiado. Entonces yo solo sigo a dos personas Ah, sí. que me guían con la adolescencia. Eres tú y otra Ajá. psicóloga que me gusta mucho. Y tú dijiste en uno de tus reels Ujú. sobre el uso del celular. Sí. Porque yo era entonces, dame ese celular y te lo voy a quitar hasta mañana. Y un día abro yo el celular toda tranquila y Diana, uno no debe quitar el celular. Y yo, todo mal. Porque decías que esta era la conexión que ellos tenían también con su vida social, que era Ujú. importante, Sí. y que esta era una forma de ellos también de ser. Sí, eso sí, es que el mundo social de ellos hoy se mueve entre Snapchat, entre Be Real, entre X y más aplicaciones Ajá. y plataformas que son el canal donde pueden comunicarse. Ahora bien, tú tocas ahí un tema importante con esto. Más que quitar el celular es qué acuerdos establezco en el momento en que entrego el celular. Mm, Porque si bien es algo que pueden usar, es cuál es el límite. por favor, me encanta. ¿Cuál es el límite frente al celular? Me Eso es clave. encanta, súper importante. Ujú. Pero ya no quito el celular, Ajá, lo estaba haciendo exacto. bien. Ah, Producción aplaudiéndome. Sí, ya no lo quito y así sucesivamente diciendo, voy a cometer errores sí. inevitablemente, pero sé que los voy a poder reparar. Estoy yendo a terapia, me estoy educando. Este libro se lo recomiendo a todas mis mamás porque es clave mirar hacia adentro, es clave sanar esta herida para que yo no la exija al otro. ¿Cuál sería algo que tú dices como para ir cerrando, que es lo más importante de esta crisis de la adolescencia? ¿Qué es lo más importante? Sí, o como, o pensando en mí.
Mira, yo creo que hay dos cosas importantes ahí. Aceptar que va a llegar la incomodidad. Y aceptar quiere decir, no pues vivámosla super zen, sino que hay días que yo como cuidador no tuve un buen día en mi trabajo, no tengo un buen día en pareja o con mi familia en general. Y aceptar que eso que está viviendo el adolescente hace parte de su construcción y de mi transformación. Va. ¿Sí? Entonces, permitirme estar en la incomodidad. Ok. Porque en la medida en que, porque es lo que noto también en consulta y es, quiero apagar la incomodidad todo el rato, ¿no? Ay, sí. Entonces, quiero que él no esté enojado, quiero que él no llore, Ay, quiero sí. que él no. ¿Y qué pasa si le damos espacio a la experiencia? Y en ese darle espacio, más bien le doy herramientas y me doy herramientas. Porque sí, mira, es súper incómodo Uf. darme cuenta que como adolescente mi cuerpo está cambiando, me estoy brotando la cara, estoy más largo un día que otro, mi motricidad está diferente, mis amigos se están vistiendo de tal manera, si hablo de tal manera tal vez no les guste. Y eso para el mundo del adolescente es importante. Como para ti como adulto también es importante reconocer que está buscando su espacio, que hay autonomía, Total. que hay días que está más con pereza, que se está durmiendo más tarde porque también hay unos ciclos de la melatonina que van Uf. cambiando. Entonces, ¿qué pasa si aceptamos que sí, que es incómodo, que es una etapa, que es una crisis y que lo importante ahí es dos cosas, generar autoconocimiento en el adolescente y en el cuidador y dar herramientas, dar límites, convertirnos en la herramienta, que es lo que intento todo el libro, Todos los días de tu decirles vida. todos los días de mi vida. En ese laboratorio llamado consultorio es desde tu experiencia cómo te puedo apoyar, porque Wow. cada adolescente y cada papá tiene historia diferente, aunque vivan la adolescencia muchos de sus papás, pero todos tienen una dinámica distinta. Completamente. ¿Sí? O sea, total. Hay algo que me gusta mucho que dice, y es como aceptarlo. Yo he identificado que Samo tiene unos periodos de, mm, sí, como unos periodos de muy él, Sí, de muy adentro, sí. de muy solo. Y es como una energía, porque ahora tengo gato y algunos Sí. de ustedes ya saben la historia, pero yo toda la vida he sido de perro, toda la Ok. vida. Todo. Mi perro se muere hace como Ay, 2 meses y llega un gato a mi casa. ya. Y él decidió vivir en mi casa. Y Ah, él vino, decidió. él decidió, él llegó, ¿Qué? No yo sabía. no lo estábamos buscando. Ay, qué lindo, ¿no? Divino, es Bueno, una historia llegan, ¿no? Para algo divina. llegan. Y él llegó para mostrarme que la adolescencia ya no es una energía de perro, es una energía de gato. Sí, Que yo tal cual. estoy y que si quieres te arrimas, Sí, si quieres vienes y pasas por mi ladito y si quieres te toco y si quieres conversamos. Claro, con el perro era completamente vamos, que es la energía de mi otro hijo que tiene 9 la años energía del niño. todavía, La esa energía del energía del niño. perro. Ajá. Y Samo es completamente un gato. Claro, es que ahí planteas esta parte que hemos estado hablando, es, mamá, ya soy un individuo, mírame, Mm, pienso diferente que ti, como tú lo haces, mis emociones pueden ser distintas a las tuyas. Y eso, uf, eso eso duele, incomoda, Nati. eso Que era lo que yo te incomoda. estaba diciendo ahora. Entonces, hay un punto importante, aceptar la incomodidad. Ujú. Y hay otro punto clave, y es informarnos. Va, O sea, estamos en una era digital, estamos con la IA, estamos con la realidad virtual, estamos con el sexting, estamos con la pornografía desde otro lugar. O sea, informémonos en qué mundo está viviendo el adolescente, porque en va, la medida en que nos informamos, podemos buscar la herramienta que le pueda ayudar. vale, qué lindo, Sí, me gusta mucho eso. sí. Y Entonces, porque ahí también me confronta con muchos tabús. claro, es que no, ahí Ujú. abrimos un tema de sexualidad que además yo lo veo en consulta y hoy lo están viviendo tan diferente los Sí, chicos. Uf, muy a lo que diferente. pensábamos, a las Muy, revistas de los muy 80. diferente. Y vista la sexualidad no solamente como una relación sexual, ¿cierto? Coito, sino vista la sexualidad como la manera en que me expreso, me conecto con el mundo. Y Total, ellos ya tienen otros conceptos. wow. Desde Entonces, la forma en que huelo y me peino y mi perfume y mi la manera en que me todo. muestro al mundo. Completamente. Y es que eso también lo hacemos en la adultez. Sí, Reparar esa sexualidad es entender que mi sexualidad es desde lo que yo me como, desde lo que tomo, desde todo desde el es deseo por la mi, vida.
el placer. Exactamente. Cómo yo me conecto con el mundo, eso es mi sexualidad. Tal cual. Y si yo estoy desconectada de mi sexualidad y de mi placer y de todo lo que esta energía carga, Pues imagínate, obviamente, en la adolescencia que es un boom. que choque Claro. completamente. Y fíjate que esa es una conversación que tenemos con algunos papás y es, claro, llegan y entonces de repente, Diana, es que está viendo pornografía o está explorando, por ejemplo, su sexualidad con respecto a la orientación y entonces me confronta también con mis propios deseos, maneras de estar en el placer, en el erotismo, Mis o sea, creencias. mis creencias, muchas cosas que son complejas. O sea, es que esto no es sencillo, es que sí es complejo el incomodarte en, yo he pensado así, y se supone que mi hijo tenía que caber en esto y no está Total. pasando, Y no va a y pasar, no va a pasar. ¿Sí? menos A no ser ahora. que sea adolescente, porque el adolescente que se camufla y empieza a ser complaciente y empieza a ser el bueno. Entonces, ese adolescente es un adolescente que no, puede ser que no haya, o más adelante en su adultez, no haya tenido como resolución de la etapa adolescente, Wow. que Y pasa sea mucho en un terapia. adolescente de 40 años. Exacto, porque ha tenido muchas máscaras, bueno, y demás a nivel psicoterapéutico. Vamos, claro que sí, lo vemos también. Sí. Uf, qué tema tan rico. Sí. Gracias, gracias, A Dianis. De ti. verdad que ha sido súper refrescante. Tomé nota de todo. Voy a conversar todas estas cosas conmigo también. Ujú. Les recomiendo full el libro para que siento que mi recomendación número uno sería acerquémonos a esto, o sea, Sí, acerquémonos a estos recursos, sí, que si no puede ser terapia, puede ser un recurso como este, donde yo diga, sí, wow, ¿qué necesito mirar acerca de sí. mí? Entonces, gracias por haber escrito esto también. Es con todo el Está amor. súper subrayado. Las actividades me parecen espectaculares. La última actividad de, ¿cómo se llama? Dibuja tu espiral de crecimiento. Ajá, porque somos procesos. Lo amé. Claro, es súper importante ver que eso que estás aprendiendo hoy de tu adolescente también. Vamos par. Ajá. O sea, vamos a la par. Sí, es un libro pensado sobre todo, Nati, para aquellos que no, aquellos papás que tal vez no saben de pronto si ir o no a terapia. Es un primer abrebocas de conocimiento de sí mismos. Y esa era la idea, más allá de que fuera un libro informativo de la adolescencia, es Correcto. vive. Te soy ¿Sabes? honesta. Yo lo compré y dije, ¡y qué Ya. emoción! Voy a tener los 10 pasos para lidiar con ese adolescente. Hola. Así, ¡pum! Primero tienes que lidiar con tu herida. Total. Y Ya. mirarte y total. Sí, fue muy lindo. Bueno, sí hay un capítulo que habla de adolescencia, pero Sí, 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 sí. cositas, pero Ujú. es más psicoterapéutico, Total, me encanta, me encanta. Gracias por haber escrito esto. con todo el amor, Me que encantó llegue a tenerte mucha. Ay, aquí. Ojalá gracias, se Nati. repita Claro que muchas sí, veces. aquí estaremos. ¿Quieren seguir a Diana? Lo pueden hacer en sus redes. Ajá, ¿Nos mis redes recuerdas? son la psicoadolescente, me encuentran en Instagram y ya está. Así, la psicoadolescente. Presencial, virtual. Ah, sí, claro. Hago consulta presencial en Medellín y virtual para cualquier lugar del mundo. Sí, hay muchos pacientes en el extranjero Sí, que son mis pacientes sí. también. Tú ves a la hija y yo veo a la Sí, mamá y así, lo así, amo, lo así, amo, lo así. amo y te aman. Oh, Gracias por ayudarnos en esta crisis sí, tan linda. exacto. Gracias por estar en este episodio de The Healing Session. Espero que tengan espacio para mirar hacia adentro, especialmente si son papás, y nos vemos pronto.